esto que sucedió en Estados Unidos, la designación de 8 cárteles como terroristas, 6 de ellos de origen mexicano y las distintas implicaciones que eso podría tener para el caso de México. Hoy ya tuvimos una respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a estas modificaciones que se van a hacer al artículo 19, al artículo también 40, en donde, bueno, vamos a tener la posibilidad también de dejar en la Constitución ciertos rubros que van a implicar distintos aspectos en torno a la seguridad, y eso también es importante analizarlo con mucho más detalle, y sobre todo lo que toca a la forma en la que están caracterizando a estos cárteles, que tiene que ver con dos aspectos que no vienen de ahora, vienen desde hace bastante tiempo: el tema de la migración y el tema del fentanilo. Desde la administración Trump, a finales de la administración Trump, de la primera en 2021, en enero del 2021, diciembre del 2020, este tipo de conjunción de factores, migración, fentanilo, cárteles de la droga, ya empezaba a formar parte de las declaraciones de Donald Trump. Siguió después con la administración Biden distintos acuerdos en torno al fentanilo, acuerdos que tenían que ver con México, con Canadá, incluso hasta a nivel multilateral llegaron a plantear en la ONU distintos proyectos multilaterales para poder abordar la cadena de producción que implicaba el fentanilo. Entonces ahora, ya en esta segunda administración de Donald Trump, tenemos ya esta designación de los cárteles de la droga como terroristas, y detrás de eso está el tema del trasiego de fentanilo. Para hablar sobre este tema ya se encuentra con nosotros nuestro reportero Darren García, que nos va a explicar mucho más de lo que tiene que ver con el fentanilo. Muy buenos días, Darren. Hola Aníbal, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Y pues sí, nos tocó poder hacer una entrevista con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, que ella es doctora justamente en farmacología por el CIMPESTAF, quien nos explica diferentes formas, ya sea desde la química del fentanilo, y todo lo que está detrás de todo esta droga, este opioide, droga sintética, que ha causado esta crisis de salud pública en Estados Unidos, que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas desde hace ya varios años. Entonces, pues, para empezar, es importante recalcar, así como ella nos lo recalcó, la diferencia entre el fentanilo médico y el fentanilo, pues, ilícito, el que se hace por los cárteles de la droga y en laboratorios clandestinos. Es importante diferenciar esto, ya que, pues, como bien lo comentamos, el fentanilo fue sintetizado, fue descubierto para un uso médico desde hace muchas décadas. Entonces, pues no hay que confundirlos, ¿no? En esta parte, pero en el que nos vamos a enfocar justamente es en el fentanilo de uso ilícito, el cual se elabora, pues, justo como lo comentamos, en laboratorios que, pues, son los que han provocado todo esto por parte de los cárteles, todo este trasiego de drogas que ha llegado tanto a Estados Unidos, y que ahora, como bien lo mencionas, es uno de los puntos fundamentales por los cuales el presidente Donald Trump ha amenazado en diferentes ocasiones, desde que era precandidato, desde su campaña a México, y pues en estos últimos meses con la imposición de aranceles. Entonces, pues, si bien lo que tenemos que abordar es justo la peligrosidad, no solamente es que se elabore, sino la peligrosidad que significa para las personas cocineras, que son, como normalmente se les dice coloquialmente, cocineros del fentanilo, este peligro que tiene para estas personas, ya que, pues, si bien el fentanilo, pues, como se ha visto en estas personas consumidoras, pues tiene un alto porcentaje de tener una sobredosis por el impacto que tiene en las personas. Y es esto que nos comenta, pues, la doctora, que se hace en diferentes etapas, ya que se puede hacer desde los precursores, hasta llegar al fentanilo. Entonces, justo en esta etapa final para hacer ya el paso al fentanilo es donde implica un mayor riesgo por toda la evaporación de los gases, y que al tener contacto con las personas que lo elaboran,
pues puede llegar a la sobredosis y que llegue incluso a ser letal para estas personas. Y pues también el otro paso, que ya es una vez que está el polvo, pasarlo al troquelado, a la parte de elaborar las pastillas. Esta parte también nos comenta la doctora, es muy riesgosa por todos los polvos que vuelan alrededor, y pues que estos son los polvos que se pueden inhalar, ya que nos comenta que esta parte de la sobredosis del fentanilo llegan mayormente por la inhalación, ya sea por la nariz o por la boca, más que por el contacto. Entonces es donde se tiene que llevar a cabo una protección muy amplia de parte de estas personas que lo hacen. Y pues a partir de esto es que entramos en esta también coyuntura que se vivió hace unos meses por parte de el periódico New York Times, el Claro. cual publica un reportaje en diciembre, a finales de diciembre, en el cual dicen estar en un laboratorio clandestino de fentanilo en Sinaloa. Y pues tienen algunas imágenes, muy pocas, de hecho muy pocas imágenes y pocos videos, en los cuales pretenden enunciar o dar a conocer cómo es que estas personas lo llevan a cabo. Sin embargo, pues esto es lo que lleva al gobierno de México a desmentir este reportaje, ya que, como bien lo menciona Alejandro Svart, que es el doctor Alejandro Svart, quien es el director general del IMSS Bienestar, pues no es posible hacer fentanilo como lo referido en esta nota. Eso fue lo que él mencionó en la mañanera del 2 de enero, debido a que pues él menciona que se podría llevar a elaborarlo en un laboratorio donde se puede controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. Al mismo tiempo, la química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, Juana Peñalosa Ibarra, mencionó que no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada de las sustancias o métodos que utilizan. Entonces, para ello, hablamos con la doctora, como bien lo comentamos al principio, y esto fue lo que nos comentó respecto a todo esto que significa los riesgos de llevar a cabo, de elaborar el fentanilo. Cuando encuentres un laboratorio, digamos, clandestino, en caso de que sea un laboratorio clandestino que fabrica fentanilo, ¿en qué paso está? Puede estar en el último, y ese es rápido, ese se puede hacer rápidamente. Y hasta donde he leído, yo evidentemente no tengo una claridad absoluta al respecto, porque es algo que no se sabe, pues es ilícito, es común dividir el proceso. En algunas partes hacer los precursores, y en otras partes de los precursores el fentanilo, y en otras partes el tableteado, el troquelado. Y tiene sentido. El troquelado, por ejemplo, es a partir del polvo hacer las tabletas que parecen que son medicamentos de prescripción, y ahí sí se produce muchísimo polvo, y ese polvo pues, sí es muy tóxico. Entonces, en los lugares de troquelado van a ser condiciones muy diferentes que en los lugares de síntesis de precursores, que en los lugares del precursor hasta el fentanilo. ¿Pueden estar todos juntos? Sí. ¿Pueden estar separados? También. Depende en cuál vayas. Si estás haciendo la primera parte de los precursores a los precursores, no es, ¿verdad? Porque los precursores no tienen esta eficacia. Cuando ya estás en la última parte, que estás haciendo el fentanilo, pues el cuidado de la inhalación, más de la inhalación que del contacto. La inhalación es lo que permite la mayor absorción. Y en el troquelado, ahí sí, el cuidado tiene que ser extremo, porque el polvo salta por todos lados, como cuando entraras tú a cualquier lugar que estuvieran de polvo haciendo algo compacto, pues va a salir por todos lados, y eso sí sería parte de la inhalación muy grande. Sin embargo, cuando llegan y dicen que decomisaron una bolsa, por ejemplo, con pastillas azules, eso no representa un riesgo de muerte, ¿no? Con unos guantes y que cojas las pastillas va a ser suficiente, porque no está saliendo ni inhalándose. Ya están hechas. Ya están hechas. Y de las pastillas no está evaporándose ni saliendo polvo, ¿no? Entonces, pues hay que tener estas diferencias. ¿En qué parte del proceso van?
No sabemos exactamente cómo estaban las condiciones ahí y qué parte del proceso habrán firmado. Lo que sí te puedo asegurar es que no hay manera científica de probar ni que sí ni que no, ¿no? Eso sí, ahí se ven algunos reactivos como sosa cáustica, por ejemplo, ¿no? Que es hidróxido de sodio, que no es una parte del proceso, pero es un laboratorio clandestino de cosas. Entonces también podrían estar haciendo otras cosas. Yo creo que no tenemos manera de saber si realmente fue un laboratorio que hace alguna parte del proceso. Que la gente, cápsulas o eso, deberían de tener mucho más protección. Y la parte de inhalación es la más peligrosa, que entre al organismo. Como lo comentábamos, todo esto ha provocado una serie de muertes en Estados Unidos desde hace ya algunas décadas. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en 2023 fallecieron 105.007 personas por sobredosis de drogas sintéticas, lo cual tuvo un decremento, disminuyó un poco en relación a las 107.941 muertes que se registraron en 2022, cuando ha sido el pico máximo de fallecimientos por sobredosis. Y en ese año, que es como lo comento, el pico máximo, el 68% estuvieron relacionadas por fentanilo, casi 74.000 decesos. Esto es lo que ha alertado tanto a Estados Unidos como a México en todo lo que significa la distribución ilegal y fabricación ilegal de fentanilo, y que pues todo esto se ha podido llevar a cabo de manera más rápida por los diferentes métodos de síntesis que se han elaborado con los años. Hay que recordar que entre 1959 y 1960 fue que se sintetiza por primera vez el fentanilo para uso médico, como lo comentábamos, por el científico belga Paul Janssen. Y a partir de ese entonces se han hecho algunos otros métodos, como el de Siegfried o el de Gupta, en los cuales se trata de acortar el proceso. Y justamente es este método de Gupta el que se ha identificado que se hace mayormente en la actualidad. Esto de acuerdo con los informes de la DEA, que ha hecho en las incautaciones de pastillas o polvo de fentanilo en Estados Unidos, y que ha hecho análisis sobre estas drogas y cómo se hace o cuál es la manera de llevar a cabo para tenerlo en su producción final. Y esto es lo que ha arrojado de que en el 2022 el 70% de las pastillas y el 72% de los polvos incautados por la DEA arrojaron que el método para llevar a cabo ese fentanilo fue a través del método de Gupta, que también se menciona como el método a través de una cubeta o de un recipiente, lo cual facilita aún más para los cárteles poder llevar a cabo esta síntesis, ya que, pues, como lo comentamos, el proceso de Paul Janssen lleva alrededor de 5 reacciones químicas o 5 pasos para tener el producto terminado, y el de Gupta son 3. O sea, se acorta dos reacciones químicas menos. Entonces, pues todo esto es a partir de que se encuentran los precursores para llevarlo a cabo, como bien nos lo comenta la doctora. Son esenciales últimamente para poder llegar a este paso final, y justamente por eso es que se han fiscalizado, es decir, que en panoramas internacionales de la ONU se han llevado a cabo controles de estos estupefacientes o estas sustancias, para que no puedan ser tan fácil de acceder por parte de personas que traten de hacerlo de manera ilícita. Entonces es por ello que se ha llevado a cabo el uso de precursores para llegar a los precursores fiscalizados y poder tener el uso de fentanilo ilícito de manera terminada. Es así que, por ejemplo, algunos sustancias esenciales como el 4-ANP o el ANPP son muy utilizados, o se busca llegar a ellos para poder tener el fentanilo último. Además, justo por esto último que se ha llevado a cabo por los gobiernos de Estados Unidos en poner más atención a las incautaciones de estas drogas, es que se ha detectado que ha disminuido el número de pastillas letales en las calles de Estados Unidos.
Tan solo en el 2023 se identificaron que 7 de cada 10 pastillas tenían un contenido mortal. Un contenido mortal es una pastilla que tenga alrededor de 2 miligramos de fentanilo. Y para el 2024 eran 5 de 10 pastillas, con lo cual había disminuido a lo mejor en dos pastillas menos, que es lo que mencionan. Se tienen ahora una cantidad mortal en las calles de Estados Unidos. Y sobre todo esto de los precursores, la química que está detrás, el método de Gupta y los precursores que ahora se tratan de conseguir, nos lo explica y nos lo detalla la doctora de esta manera. Es que el fentanilo que se hace de manera ilegal se hace por otros métodos, no tiene el más mínimo control de calidad, no tiene control de dosis. Y como es una molécula que es fácil que te pases porque es sumamente potente, está causando todos los problemas de salud que está causando. Ahora quisiera hacer una aclaración respecto a potente. Por potencia la gente suele identificar efecto, y no es efecto, es cantidad. O sea, su efecto es muy parecido al de la heroína, pero su potencia es 100 veces mayor, quiere decir que necesitas 100 veces menos. Por lo tanto, es muy fácil pasarte. Por la potencia es muy fácil pasarte. Pero también esta característica le permite que sea fácil de transportar, fácil de ocultar y que dé grandísimas ganancias. Por eso se está utilizando y ha entrado tanto a la parte ilegal de las drogas. Sintetizar significa que no tienes que extraerla, que no existe en la naturaleza, que se produce artificialmente en un laboratorio mediante reacciones químicas. Sí, en este momento, cuando se sintetizó, no. El método de Janssen tenía muchos pasos y con un estricto control de calidad se sigue utilizando, pero se utiliza para el fentanilo que tiene una formulación farmacéutica y se usa clínicamente. El que se usa en la calle, no. Ese se fueron haciendo varias diferentes síntesis, diferentes métodos de síntesis. Y se hacían con la intención de tener el medicamento en forma más rápida, porque el método de Janssen es tardado y caro. Y entonces se fueron sintetizando. Y una de las que ahorita se utiliza mucho para el fentanilo ilícito es el método de Gupta. Gupta es un investigador, bueno, no sé si vive, pero es reciente su publicación. Es un investigador con estudios de química, evidentemente, de la India, que hizo este método que se llama le dicen a alguien de la olla o le dicen de una cubeta, que quiere decir que necesitas un solo recipiente para producirlo. Y es un método abreviado y que es más barato y que es el que se utiliza actualmente de acuerdo a estudios que ha hecho la DEA para el fentanilo ilícito. ¿Cómo se sabe? Pues se toma el fentanilo que circula, se mete a cosas analíticas como pueden ser un cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas y te da picos diciendo cuáles son las sustancias que están allí. Y encuentran los reactivos utilizados para el método de Gupta, porque es un método rápido y abreviado. Le llaman one pot, ¿no? Como de una sola cazuela, una sola olla. En lugares improvisados y en general se ha hecho cuando las personas lo han replicado para ver si de verdad se puede hacer, pues lo hacen en lugares alejados, ventilados, etcétera, pero sí requiere solamente un recipiente e ir añadiendo y dejar tiempo. Ese es el método que actualmente parece ser el más utilizado. Ahora, no siempre, digamos que en la producción hay varios pasos. Si tú tienes el precursor inmediato al fentanilo, pues bueno, te falta muy poquito, tienes el último paso. Pero esos precursores se han ido fiscalizando, es decir, como se utilizan para hacer fentanilo, ahora también entran en la regulación y ya no se pueden conseguir. ¿Y cuál es la manera en la que esto se ha, pues digamos, superado por parte de quienes lo producen ilícitamente? Es yéndose a lo que se llaman precursores. Los precursores normalmente tienen uso dual, es decir, pueden servirte para la cadena de producción de una droga, pero tienen algún otro uso lícito. Es muy difícil que estén totalmente controlados.
Por decirte algo, la anilina. ¿A qué te suena anilina? Colorante, ¿no? Cosas de esas. Bueno, la anilina se utiliza para hacer colorantes, pero también se puede utilizar para hacer uno de los bloques del fentanilo. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que hay un proceso de síntesis de los precursores, utilizando precursores. Y a través de los precursores luego ya se puede ir al otro paso. 2 miligramos es una dosis mortal de fentanilo puro. Por ello que en el mismo sentido de la salud pública se trata de hablar o de concientizar a través de la naloxona, que es que se llama antídoto para quienes sufren de sobredosis por fentanilo, y que se ha liberado el uso de naloxona en Estados Unidos sin necesidad de una receta, contrario a lo que pasa en México. También cabe recalcar que si bien desde el gobierno Omar García Harfuch o la Secretaría de Seguridad Pública a través de sus comunicados han mencionado de incautaciones o desmantelamiento de laboratorios clandestinos en su totalidad de metanfetaminas, también una respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mencionó que de abril de 2019 a octubre de 2024 se identificaron 26 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, de los cuales 25 fueron en el sexenio de López Obrador y uno fue identificado en el sexenio ya de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, y además, el 26 de octubre, la Fiscalía de Sonora emitió un comunicado en redes sociales, el cual señaló la identificación y desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de fentanilo en San Luis Río Colorado, en una ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde también hallaron bolsas de polvo granulado color azul, entre otros materiales, armas y precursores. Por esta situación de fentanilo, también donde más se ha visto afectada es la frontera norte de México, donde se puede ver que ya algunos tratamientos para la sobredosis de fentanilo han aumentado con los años, y sobre esto también pues a partir de esto es que se busca, como lo comenta la doctora, matizar las campañas sobre fentanilo, en los cuales se debe pues identificar o separar esta parte de que si bien el fentanilo mata, es únicamente el de uso ilegal, y separarlo del uso médico, y así nos lo comenta la doctora. Está la naloxona, que es el Narcan, y la naloxona ha salvado muchísimas vidas. Y en México no se puede conseguir a menos que sea con una receta. Entonces esto pues puede hacer que en un momento dado no se logre sacar de sobredosis a algunas personas, lo cual pues es terrible, ¿no? Porque la gente muere. La naloxona ha demostrado ser súper eficiente en los casos de fentanilo. Completamente eficiente. La naloxona también se conoce hace mucho tiempo. De hecho, se parece mucho estructuralmente a la morfina, que es el natural. Todos no solo no tienen ningún efecto por sí mismo, sino que bloquea a los otros. Y esto se explica por su similitud estructural. Cualquier fármaco necesita unirse a un receptor, una molécula afín, y los que tienen efecto que se llaman agonistas hacen que a partir de esa unión haya cambios intracelulares, sea porque cambia la conformación del receptor y esto empuja otros segundos mensajeros que se llaman, o sea porque se abre un canal de calcio o cosas por el estilo. La naloxona se une al mismito lugar, pero no hace nada. Entonces el ejemplo que dan es como si tú metieras una llave, una cerradura, ese es el agonista, y abres. Y que la naloxona fuera un pasador, que entra a la cerradura y no abre. Pero la ventaja de esto, que se llama antagonista, es que ya no puede entrar la llave, ya lo bloqueaste. Y no solo tiene mayor afinidad el antagonista, la naloxona, que la heroína y que el fentanilo. Entonces se pega y aunque los otros estén ahí, ya no pueden entrar, los saca. Si están unidos, los saca. Y si llegan después, no entran. Y esto hace que la gente vuelva a respirar, porque se mueren de paro respiratorio, dejan de respirar. Vuelve a respirar, recuperar la conciencia
y pierde los efectos de los opioides. Digo, también pierde el efecto que estaban buscando. Se sienten muy mal, pero viven. Ahora, como se sienten muy mal y la naloxona no tiene un efecto psicoactivo por sí mismo, nadie va a abusar de la naloxona, ¿me explico? No tendría que estar controlada. Entonces se vería... Y no necesitas receta. Y bueno, eso permite que la gente, incluso los usuarios, las personas que consumen, puedan tenerlo, para que si tienen, entre ellos se pasa esta reducción de daño que es no consuma solo nunca, y que los compañeros puedan en un momento dado ayudar a alguien que caiga en sobredosis. La presentación más fácil de usar es el Narcan, porque es un spray. Entonces se pone en las fosas nasales y la gente sale. Pero si no, también hay inyecciones, hay soluciones de naloxona. Y bueno, eso desde luego es igualmente eficiente y hay que tenerlo disponible. ¿Alguna vez Se hable del tema, pero solo es el uso no médico de fentanilo el que puede matar. El uso médico del fentanilo es adecuado. O sea, a mí me encantaría que se matizara esta afirmación. El uso indebido, el uso no médico del fentanilo es el que puede ser mortal. ¿Y sobre esto? Diferentes poblaciones. Para la población que no consume, es una campaña de prevención y es no te acerques, ¿no? En resumidas cuentas. Para una persona que consume, para una población que consume de forma experimental, pues es más bien darles información de estos son los riesgos. Y para una persona que ya generó dependencia, pues hay que llevarlos hacia tratamiento o lo que se llama reducción de daños, que tengan la menor riesgo posible de muerte. Y esta pues es una campaña de prevención para nivel secundaria y educación media. Y entonces pues recurrieron a este tipo de eslogans cortitos, ¿no? Ahorita el que oímos más es el fentanilo mata, pero hay otro que la metanfetamina te engancha o cosas por el estilo. Hay 5 o 6 eslogans de las diferentes sustancias. Y bueno, la campaña tiene, desde luego, es una oportunidad en el sentido de que intenta que sea una estrategia coordinada con diferentes sectores. Por otro lado, habla en las guías para padres y para maestros de la necesidad de hablar del tema y de hablarlo niños, padres y escuela. Esos son aciertos, sin duda. Y habla del respeto y de no enjuiciar a los jóvenes. Pero hay que matizar algunas cosas, porque si tú ves a una persona zombie y ha sido un consumidor esporádico, dice, pues eso no me va a pasar a mí. Y también la representación de personas, incluso el término zombie, pues es profundamente discriminativo, ¿no? Es feo. Y hay que tener cuidado de no, pues de que la gente que de por sí ya tiene un problema de consumo, si la etiqueta es así, menos lo va a decir y menos va a buscar tratamiento. Entonces la estigmatización siempre ha influido en que la gente no busque tratamiento, porque los etiquetaste de cierta manera y entonces dicen, bueno, pues yo no quiero que me asocien con esas imágenes. Pues bueno, es una estrategia que alguien decidió que podía funcionar. Ya que se evalúe, se verá cuáles fueron sus logros y sus alcances, pero ojalá la enriquezcamos y la maticemos. Y es importante, como decía la experta que consultaste, hacer conciencia respecto al consumo de este fentanilo ilícito, como dice la campaña que trae el gobierno de México desde el sexenio anterior. El uso de este tipo de droga mata, pero también hay que dejar claro acá que estamos hablando del tema del consumo, pero en la parte también de la producción, que eso es lo que decían en esta conferencia matutina, en donde fueron a explicar el tema de la producción del fentanilo. Tocar el fentanilo puro también te mata. Entonces, esa parte también es importante dejarla clara, porque son dos esferas distintas. Uno es el ámbito de la producción, con todo lo que ello implica, y por otra parte, el tema del consumo. Y en la parte del consumo, también en tu reporte traes una gráfica bastante interesante de las muertes por sobredosis, solamente para que la audiencia tenga una idea de lo que estamos hablando y después lo pueda consultar en la revista Contralínea. Del 2013 al 2023
aumentó más de 3 veces la muerte por sobredosis, con un pico bastante interesante desde el 2019 al 2020, después del 2020, en plena pandemia, pero también, como decía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hay distintas fases del capitalismo que en paralelo va también a cierto consumo de drogas. Y en esta fase del capitalismo actual son este tipo de opioides los que están dándole también digamos, van en paralelo este tipo de dos rasgos, ¿no? La crisis del capitalismo y por otro lado este tipo de consumo de opioides que, bueno, desde luego van ligados también a la crisis sistémica que vivimos actualmente. Algunos autores dirán crisis civilizatoria. ¿Con qué te gustaría cerrar, Darren? Bueno, pues como bien lo comenta la doctora, pues es importante cerrar con esta parte de la no estigmatización a las personas, ya que pues muchas veces, como nos lo comentó, algunos de los consumidores no buscan como tal el fentanilo, sino que el fentanilo está mezclado con otras drogas y es así como se introdujo al mercado. Entonces, pues es importante quitar esta estigmatización y dejar muy claro, como bien lo mencionas, Aníbal, esta diferencia entre el fentanilo de uso médico y el fentanilo de uso, bueno, el fentanilo producido ilícitamente, ya que el de uso médico pues tiene muchos años y se ha usado mucho en la parte de las cirugías, porque pues ayuda mucho con el tratamiento del dolor. Entonces, pues por esta parte me gustaría como que dejar esto matizado, como bien lo dijo la doctora.